¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Contertulios, programa Defiende tus derechos del día 4 de abril del 2018. Hoy el programa está dedicado al derecho que como ciudadanos tenemos de disfrutar de una vivienda, tal y como dice la Constitución española en su artículo 47, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El pasado 15 de febrero, como saben ustedes, tuvo lugar la puesta de largo, digo que saben ustedes porque ya se lo hemos explicado en alguna ocasión, tuvo lugar la puesta de largo y presentación del programa Defiende tus derechos, que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en colaboración con la Unión de Consumidores de España en Albacete, la UCE, está y llevará a cabo durante todo este año 2018 con el objetivo de informar a los ciudadanos de sus derechos como consumidores y usuarios y contribuir a su defensa, así como reivindicar ante las administraciones públicas competentes aquellos casos que, de acuerdo a la legislación vigente, les protege y que se vean incumplidos. Así las cosas, pues yo ya no tengo más que presentar a los contertulios que nos acompañarán también en el programa que nos acompañan hoy y también lo hicieron en el programa anterior de Defiende tus derechos y como les dije en aquella ocasión y vuelvo a repetir, es un auténtico lujo y un placer tenerlos hoy de nuevo en este plató de televisión del Grupo de Comunicación La Cerca. Salvador Jiménez, profesor de Derecho Administrativo y jurista. Salvador, gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenas tardes. Y José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de España Albacete, UCE. Igualmente, José María, gracias por estar con nosotros. José María, piedra angular de este programa de Defiende tus derechos, en el cual hemos hecho un acuerdo de colaboración, pues para eso, para reivindicar y poner en valor a qué tenemos derechos, ¿no, José María? Los ciudadanos, como ciudadanos y como usuarios. Bueno, les decía que hoy vamos a hablar de la vivienda, del derecho a esa vivienda. Ahí van a permitir que yo lea un poquito para poner antecedentes de qué vamos a hablar hoy y el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Yo he desarrollado un poquito una lectura muy breve, pero que quiero poner en valor como piedra angular para contextualizar todo lo que vamos a hablar ahora con los expertos, con José María Roncero y con Salvador Jiménez. La vivienda constituye uno de los elementos más esenciales para la vida del ser humano. Junto con la alimentación y el vestido conforman lo indispensable para el desarrollo individual y social de la persona, así como de su familia. Dicho marco espacial permite al individuo y a su familia satisfacer necesidades biológicas, albergue, inclemencias de tiempo, etcétera, etcétera, necesidades personales como la seguridad, el bienestar, la intimidad y necesidades sociales, así como establecer relaciones de convivencia, de vecindad, etcétera, etcétera. En esa pluralidad de fines en las que se enmarcan las vicisitudes de la vivienda, así como su dimensión social, lo que ha hecho que la protección y garantía de ese derecho a una vivienda digna y adecuada quede plasmado, reconocido y sancionado en nuestra Constitución española, cuya inspiración en esta materia vino de muy lejos. Ya fue el primer antecedente la Constitución de Weimar del año 1918, la que hizo su primera mención a la función social de la vivienda. Pero fue en el año 1978 y en los meses preconstitucionales, las influencias vinieron concretamente del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ratificado por España, que dispone que, dice textualmente, toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otras muchas cosas, la vivienda. Y además del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España también es parte, que vino a recoger de manera casi idéntica a la del artículo 25 anterior del derecho a la vivienda, que ello como quedó plasmado en nuestra Carta Magna de 1978. Mucho se discutió sobre dónde debía quedar situado este derecho, si debía de ser reconocido como derecho fundamental, como derecho civil, o si debía ser un principio rector de la política social y económica que informe a los poderes públicos. Otro debate fue el contenido de ese derecho, si debía ser un derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, únicamente, o si también la ciudadanía debía participar en las plusvalías, beneficios que se derivan de la actuación urbanística. Bueno, de momento, por contextualizar un poquito de qué vamos a hablar hoy, pues les pongo eso en antecedente. Y ya a partir de este momento, tanto José María Roncero como Salvador Jiménez, y teniendo en cuenta que de lo que vamos a hablar aquí es de los deberes y de los derechos de los ciudadanos y usuarios, a mí me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la situación como derecho de ese usuario y ciudadano de la vivienda, pues por ejemplo en Castilla-La Mancha y particularmente en Albacete. Yo, para empezar, decir que hoy me vais a disculpar un poquito, tengo una afonía bastante considerable y que hoy pues yo creo que el protagonismo del tema que vamos a abordar yo prefiero que sea
la persona que nos acompaña hoy como invitado a este programa por segunda vez y que era un compromiso suyo con este programa, con los derechos del consumidor, por supuesto, de que él exponga su punto de vista como un gran experto que es en la materia y conocedor de todo, y yo pues en algún momento intervendré en alguna cosa puntual, pero creo que hoy no vamos a desperdiciar el lujo de tener aquí pues, a un experto de la categoría y del nivel de Salvador Jiménez. Pues Salvador Jiménez, por favor. Bueno, me ha tocado a mí la China. Te ha tocado. Bueno, a ver, comenzabas tú muy bien, Manolo, hablando del artículo 47. Sí. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Claro, la gente también piensa, dice, bueno, y el artículo 35 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo. Ya. Y tenemos 3,5 millones de parados. Ya. Y también es un derecho fundamental. Pero por eso, lo preguntaba muy bien José María, estos no se convirtió en un auténtico derecho fundamental, un derecho subjetivo público auténtico, en el sentido que un derecho subjetivo público auténtico es aquel en que si no te lo da la administración a la que se lo demandas, no me da la vivienda. Si yo no tengo capacidad de entrar en el mercado y tengo que necesitar una vivienda social, si no me lo da la administración, acudiré a los tribunales y me lo darán. Eso podría ser el gran sentido del artículo 47. Correcto. Porque todo lo demás... una reflexión muy interesante, o sea, Salvador. Y ese es el verdadero tema, si estamos verdaderamente ante un derecho en nuestro país, un verdadero derecho a la vivienda, correcto, o no. Correcto. Y tú muy bien has indicado que es un principio de la política, un principio rector de la política social y económica, que solo permite que se invoquen a los tribunales esos preceptos constitucionales, esos concretos preceptos constitucionales que están en ese capítulo 3 del título 1 de la Constitución, cuando ha habido leyes infraconstitucionales que ya los han regulado. Y eso es con lo que nos encontramos aquí. Hay leyes infraconstitucionales que han regulado ese derecho a la vivienda y qué sentido tiene y hasta dónde llega, empezando por arriba y llegando hasta Albacete. Bueno, pues también apuntaba muy bien que en materia de derecho en materia de normas internacionales nos encontramos en primer lugar con las Naciones Unidas, con la ONU, que en su Declaración Universal del 48 ya habla del derecho a la vivienda. Nos vamos al Consejo de Europa, y el Consejo de Europa en la Carta Social Europea también habla del derecho a la vivienda. Descendemos a la Unión Europea, descendemos a la Comunidad Europea. Y ahí nos encontramos con que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 34, que después del Pacto de Lisboa se ha convertido tiene carácter imperativo, como los tratados fundacionales, nos va a decir que nos va a hablar del derecho a la vivienda. O sea que por encima, más allá de nuestras fronteras, hay todo un cúmulo de normas internacionales que claramente establecen carácter imperativo a la vivienda. Y destaco sobre todo el tema de las Naciones Unidas, porque luego voy a sacar un tema que se produjo el año pasado con relación a España importante en esta materia. Una condena a España realmente en esta materia. Bien, si llegamos a España, nos encontramos con ese artículo 47 que ya he dicho que no es un derecho fundamental verdaderamente aún en el texto constitucional, un derecho subjetivo ejercitable ante los tribunales, sino que hay que esperar su desarrollo normativo infraconstitucional. Sin embargo, ya hay corrientes políticas, partidos políticos en concreto, que cuando hablan de modificar la Constitución, están hablando de que el derecho a la vivienda debe salir del capítulo donde está, del capítulo donde está, y debe pasar al auténtico capítulo de los derechos fundamentales, que son invocables realmente ante los tribunales y ejercitables, como un derecho fundamental, que esencialmente son los contenidos en los artículos 14 a 30. Me permite, Salvador, simplemente que introduzca una variable que me parece interesante por lo que le voy a comentar. Como usted sabe mejor que yo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce en su artículo 25 la obligación de los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas necesarias a tal fin. Digo el Estatuto de Autonomía de Andalucía. No sé si lo hace así igualmente el Estatuto de Autonomía
autonomía de Castilla-La Mancha, no lo sé. Sí, si realmente la normativa, y ahora voy a llegar ya a Castilla-La Mancha, porque voy a empezar en nuestro país. Simplemente ya coger nuestro país. Y en nuestro país nos encontramos con que, primero, en el más cercano entorno europeo, el derecho a la vivienda es ejeritable entre los tribunales en Francia ya, desde el 2007. Es decir, a mí no tengo condiciones económicas para entrar en el mercado de la compra o del alquiler sobre todo, y entonces lo pido a la administración no me facilita ese derecho y lo pido a los jueces. Eso ya está ocurriendo en Francia. Pero está ocurriendo también en nuestro país, ya en el País Vasco. En Cataluña, en el 2006, también se introdujo esta exigencia ya. Pero en el País Vasco ya, no solo estatutariamente, sino ya descendiendo a una ley de vivienda del año 2008, en su artículo 4 nos dice lo siguiente: todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concedida con arreglo al principio de diseño para todo. Perdona, estoy confundiéndome con la ley del suelo. Quiero leer la del País Vasco, que es la ley 3/2015 del País Vasco. En su artículo 6.2 dice: las personas que con arreglo al artículo 9 de la presente norma legal y a las disposiciones que se dicten en su desarrollo tengan derecho a acceder a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento protegido podrán reclamar su cumplimiento, y aquí pongo el énfasis, ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno vasco. Y las resoluciones de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, si cumplo los requisitos y el Gobierno vasco no me facilita la vivienda, se la podré exigir al juez impugnando la resolución denegatoria de la administración vasca. Y esto sí que es un avance importante, un avance bastante importante. Ya aquí sí, ya que este derecho sí que se ha convertido en un verdadero derecho subjetivo público ejeritable ante los tribunales. En el País Vasco ya lo tenemos. Pero, bueno, ¿y en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha, curiosamente, he de decir que hay una ley, la 1/2011, de ley de febrero, de garantías del acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha, que fue derogada en 2012, que estuvo en vigor solo unos meses por el cambio político, que fue derogada en el 2012, y en esa ley se comprometía la comunidad autónoma a adjudicar una vivienda protegida en alquiler en un año desde que se solicitase. O, en caso de no suministrarla, abonar la diferencia del coste del alquiler en el sector privado. O sea, que era una ley también muy avanzada. Muy comprometida socialmente. Muy comprometida. Yo le tengo que otorgar a usted una vivienda bajo unos parámetros de sus posibilidades económicas, del límite de la renta, tanto el techo como el suelo de su renta. Y si no se la adjudico en el plazo de un año, usted alquilará una vivienda y yo le ayudaré a pagar el alquiler, completando sus posibilidades económicas. Esa es una ley que estuvo en Castilla-La Mancha en vigor 3 o 4 meses. ¿Sí? Claro, el tiempo justo del cambio prácticamente no tuvo eficacia. Claro. Ahora mismo Castilla-La Mancha tiene en los telares un anteproyecto de ley de vivienda que no, en mi opinión, no es tan avanzada como esta de 2011, claro, pero algún intento hay de búsqueda de soluciones para la problemática. Pero realmente yo no sé cuándo va a llegar y si va a llegar a buen puerto. Pero es un anteproyecto que por lo menos hay que seguirlo a ver cómo desemboca. Esta es la situación realmente. Y lo que sí que me gustaría resaltar ahora es que la ONU, y lo he apuntado antes, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que preveía el derecho a la vivienda, España lo suscribe, ese pacto se incorpora a él en 1976. Cuando va a empezar a venir la democracia, o cuando viene la democracia. Pero, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que realmente toma un acuerdo, es el Comité de Derechos Económicos y Sociales,
del derecho a la vivienda de los ciudadanos, que España suscribe ese convenio posteriormente. Y en el convenio que suscribe con la ONU, para ese Comité de Defensa de los Derechos Sociales y Económicos, se produce una denuncia contra España por incumplimiento de esos tratados que ha firmado y ese convenio que ha aceptado. Y la denuncia es curiosamente la siguiente. Se trata de una familia en Madrid con 2 niños menores que son desahuciados por no poder pagar el alquiler de una vivienda de un particular, no una vivienda pública, sino una vivienda privada. Esta familia que está con los 2 niños, digamos lo más plástico, está con los 2 niños viviendo varios días en un coche, reclama a través a la ONU, después de agotar la vía judicial española e incluso después de llegar al Tribunal Constitucional y ser desatendida su petición, se va a este Comité de Defensa de Derechos de la Vivienda de la ONU y denuncia al gobierno español. Y se produce, hay una resolución, que voy a buscarla en mi chuleta, que es la resolución es de el año 2015, en la cual se condena a España a que realmente se dice a España, se dice al gobierno español, que cómo no ha intervenido, cómo no ha buscado una solución habitacional, una alternativa habitacional a esa familia que se ha desahuciado. El gobierno español le contesta diciendo: no, mire usted, es que aquí era un arrendamiento entre particulares y por tanto no entiendo que afecte al derecho de la vivienda y a nuestra intervención pública sobre esa cuestión, porque ese es un derecho civil sometido a la ley de arrendamientos urbanos. No pagaba el alquiler, a esta familia la desahucian y punto. ¿Y qué le dice el comité de la ONU, este Comité de Derechos Sociales, al gobierno español? Que se ha producido por parte del gobierno una violación del derecho a la vivienda y que debe indemnizar a la familia. Y además le hace unas recomendaciones expresas al gobierno, aparte de esta condena a indemnizar a la familia que había sido desahuciada, que modifique nuestra legislación procesal en materia de desahucios para permitir que las personas amenazadas de desalojo sean oídas por el tribunal y que éste efectúe un examen de proporcionalidad teniendo en cuenta los intereses en juego. Insta al Estado español a destinar todos los recursos disponibles para evitar nuevos desalojos sin ofrecer una alternativa habitacional, que es especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, que mejore con urgencia la coordinación entre juzgados y servicios sociales a estos efectos, y mandata al Gobierno que elabore un plan integral de acceso a la vivienda en coordinación con las comunidades autónomas para colectivos vulnerables. Este es el dictamen reciente del año en concreto, del año 2016 me parece que es, que atiende a petición del recurso de esta familia. Si pienso mal, ¿qué pienso? Que a lo mejor el nuevo plan de la vivienda que acaba de surgir por Real Decreto 106 de 2018 de marzo, sí, que es este plan de 2018 a 2021, sí, viene instado en parte por esto. Puede que sea de motu propio del gobierno en una parte, instado por esto, pero cualquiera que sea la solución, este plan lo que debe ser analizado es si está cumpliendo lo que le estaba diciendo la ONU. Solamente voy a decir una cosa, José María. Lo que acaba de decirse al Salvador, la verdad es que se suele oír pocas veces, desde luego, sin lugar a dudas, posiblemente porque no interese a quien corresponda, hablo del aspecto político, pero es tremendo porque además conlleva un análisis que creo que es muy importante, y es, en base a todo eso, de reconocimientos de derechos internacionales, nacionales, de comunidades autónomas, sin embargo, luego las autoridades competentes, aun teniendo la legislación en la que se podrían escudar, hacen de su capa un sayo, y la situación es que aquí se desahucia
aquí se echa a la calle, aquí no hay vivienda digna, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, es simplemente un pequeño complemento a lo que ha dicho Salvador, la legislación internacional al respecto de las libertades del derecho a una vivienda adecuada determina lo siguiente. El derecho a una vivienda adecuada abarca varias libertades y cita 3 cosas concretas que las ha dicho también Salvador. La protección contra el desahucio o desalojo forzoso y la destrucción y demoliciones arbitrarias del hogar. El derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia. Y el derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación. Por otro lado, aparte de ese informe del año 2016, hay un informe del año 2014 de la organización Human Rights Watch también, que señala que la burbuja inmobiliaria en España provocó una crisis de vivienda que pone en riesgo los derechos humanos. También fue una llamada de atención al gobierno español. La crisis de la vivienda, cita esta organización de derechos humanos, comenzó con la subida del precio de la vivienda en España durante la burbuja y se acentuó con crisis económica española durante los años 2008 al 2014, que fue aumentando considerablemente, cita este informe, aumentando el desempleo en España y provocando el aumento de números de desahucios. Según esta misma organización, Human Rights Watch, el gobierno español, Salvador, no habría tomado medidas para mitigar el impacto de la crisis de la vivienda y de deuda que encaran los grupos de ciudadanos más vulnerables en España. Y dicho todos estos contextos, si podíamos seguir hablando al respecto, yo es que, de verdad, permítame la expresión, pero yo es que alucino. Será una vulgaridad, pero es que yo no me explico todavía cómo en España, que pretendemos ser un país avanzado, con una democracia en teoría avanzada y una constitución que se precia de ser y reconocer los derechos de los ciudadanos y usuarios, está pasando todavía esto. Y nos tienen que llamar la atención cuando ya nos salimos muy de madre, la ONU, determinadas organizaciones internacionales de gran prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, luego hablamos de lo que tú ibas a decir, José María, pero ¿y todo esto por qué ocurre? ¿O por qué lo consentimos quien lo tenga que consentir? ¿Por qué ocurre esto, Salvador? Es decir, ¿por qué aún habiendo esos reconocimientos legislativos en el derecho internacional, por qué sigue ocurriendo esto? Que yo no lo entiendo. Si es que yo lo que iba a decir va en esta línea y quiero, antes que intervenga Salvador, porque es que un reto. El 6 de diciembre de este año van a hacer 40 años de la Constitución española, que se llevan saltando, como bien decía Salvador, no solamente el artículo 47, sino un montón de la Constitución. Insisto, ¿y eso por qué ocurre? Ver qué posibles soluciones, si es que las hay. Pero yo digo, después del panorama que ha planteado Salvador, de la introducción que tú acabas de hacer, que me viene al pelo de lo que yo quería exponer, es decir, ¿qué ocurre con los cientos o miles de viviendas que han sido despropiadas a los ciudadanos, que están en posesión de bancos, que han sido transmitidas al Sareb, banco malo, desde luego malo, que no salen a disposición, que no se establecen leyes o normas que obliguen a que esas viviendas vuelvan al pueblo, al disfrute de los ciudadanos para cubrir ese derecho fundamental, y que a esos bancos que despropiaron viviendas a ciudadanos que no podían pagar después de tener, a lo mejor en muchos casos, más del 50% de la vivienda pagada, han sido rescatados con dinero de todos. Cabe preguntarse, ¿a qué se dedican tanto político que tenemos? Perfecto. ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Qué iniciativas políticas llegan al Parlamento para resolver los problemas que de verdad interesan? Aunque luego hablemos efectivamente del plan de vivienda 2018-2021, Salvador, sí me gustaría que en ese sentido, es decir, ¿qué ocurre en este país? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, que no se mueven los resortes Salvador sociales. Nos pone un poco de luz en este tema. Luego hablamos del plan de vivienda. Ojalá pudiera poner yo luz. Cierto, ya en la sombra. Vamos a ver. El tema, yo creo que el primer paso, hay que cambiar el paradigma en materia de vivienda en nuestro país. Y el primer paso, para mí, es que el derecho a la vivienda, que es un derecho básico, si no hay domicilio, quizá no hay un proyecto de vida, no hay una verdadera identidad, no hay una verdadera familia, etcétera, etcétera. Tenemos todo eso en cuenta.
que es básico, realmente es un derecho fundamental que debía estar protegido como se deben proteger los derechos subjetivos. Es decir, si no me lo das a quien corresponde, en este caso a la administración pública, acudiré al juez que me lo dará, porque que haya unas normas que así lo establezcan. Mientras que el artículo 47 siga solo siendo un principio, yo creo que las soluciones siempre van a ser insuficientes. Avanza o se retrocede, pero siempre van a ser insuficientes. Yo creo que lo primero es que el derecho a la vivienda debe pasar a ser un derecho exigible constitucionalmente ante los tribunales. Y mientras tanto estaremos con estos déficits. Decía Salvador, perdón, que el artículo 47 no deja de ser un principio. Sí. A los que no somos juristas, ¿cuál es la diferencia entre un principio y...? Sí, pues ya lo he dicho y lo reitero. La diferencia está en lo siguiente. Un principio es que debe inspirar la legislación futura, debe inspirar la interpretación de las normas existentes. Pero, de todas formas, exige una legislación futura y una legislación que descienda a la realidad y lo convierta en un verdadero derecho subjetivo ejercitable ante los tribunales. Si no, no es el caso de la Constitución. Que no es el 47. Correcto. El 47 está en una sección que es de los principios. ¿Qué significa? No significa nada los principios, sí que significa. Significa que debe inspirar la legislación futura, que debe inspirar la interpretación que se haga de las normas y la actividad de la administración. Bueno, pues pero son meramente inspiradores. Eso me parece fundamental, ¿eh? Claro. Pero me parece fundamental. Que eso pase a ser un derecho exigible cuando no lo cumple en el supuesto de vivienda social, que es una vivienda que no puede estar, que no permite a la gente, para aquellas personas que no pueden acceder al mercado de vivienda, es decir, a una sociedad vulnerable, a personas vulnerables, a familias vulnerables, debe ser exigible ante los tribunales. Y ahí es donde está fallando nuestra normativa. Y ahí es donde creo que está el verdadero fallo. ¿Por qué? Mira, porque tradicionalmente España, después de la Constitución también, es en materia de vivienda social, en materia de políticas sociales, es una de las más débiles de Europa. El parque, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional. Ya. El parque español de esta clase de viviendas representa, para estas viviendas sociales, para las clases más vulnerables, representa solo entre el 1 o el 2% de la vivienda existente, frente al 32% en los Países Bajos, 23% en Austria, el 18% en el Reino Unido o el 17% en Francia. Qué 17%. Qué barbaridad. Y ya hemos dicho en Francia que se ha convertido ya en un derecho. En Francia, desde el 2008, se ha convertido en un derecho exigible ante los tribunales. Correcto. Si la administración francesa no lo cumple. Eso es un tema que me parece fundamental. Fundamental. Y para hablar de esta situación y esta situación débil de nuestra normativa, Sí. es que no se aplica. Es que tenemos una normativa muy débil también. Correcto. Y el problema está en que, por ejemplo, la vivienda de España en el siglo XXI, el diagnóstico que hizo del modelo residencial el informe FOESA para Cáritas recientemente, va a decir lo siguiente: de los 11,7 millones de ciudadanos excluidos, ciudadanos que tienen dificultades verdaderamente en este país, el 77,1% padece la exclusión por el empleo. Elevadísimo. El 61,7% de la vivienda y el 46% de la salud. Y ahí tenemos el problema. Ahí está el problema. Por tanto, ahora si queréis hablamos del plan de la vivienda futuro, que puede ser un alivio, pero mi conclusión es la anticipo. Yo creo que ha quedado clarísimo. Mientras que esto no sea un verdadero derecho fundamental, exigible ante el cruzar de hombros de la administración, no sea exigible ante un juez, vamos a seguir teniendo este problema. Porque el hecho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.1 sí determine que toda persona tiene derecho tal a la vivienda, ¿eso de España hasta qué punto se acoge o no? Por el hecho de ser un derecho internacional. Lo he dicho antes también, que está el tema de no solo eso, de la Declaración de Derechos, que puede ser, dice, bueno, estos son unos grandes principios de la Declaración del 48, pero los países tienen que facilitar el sistema de la vivienda realmente para el que lo necesita y estar obligado a entregar al que no necesita una vivienda.
pues hay países que sí, que no. Ya he dicho que Francia, ahí lo tenemos, que el País Vasco, ahí lo tenemos. Pero esto no supone una ambigüedad, Salvador, pregunto, no sé, pregunto, yo sé, te pregunto con humildad. Porque él está estableciendo unos grandes principios que luego deben ser cumplimentados, desarrollados por las propias naciones, por los propios estados, por la propia autonomía estatal de cada país. Luego, pero tenemos un caso claro, y además de decirlo así, en supuesto de desahucios, yo he invocado estos tratados y he dicho que entiendo, sobre todo el que habla antes de la ONU, que está suscrito por España, en el año 76, etcétera, etcétera, que debía cumplirse y que debía tenerlo en cuenta los jueces. Y no se me ha hecho caso. ¿Por qué? Porque no hay una norma de derecho interno que obligue exactamente a cumplimentar el tema. Y entonces, yo me canso de decir que para producir un desahucio a una familia, si no tiene potestad económica para entrar en el mercado de poder ir a otro alquiler, claro, no se le puede desahuciar sin una alternativa habitacional. Correcto. Pero mientras que no lo diga una ley de enjuiciamiento civil, que es la que tiene que cumplir el juez, y le diga, señor juez, usted no puede desahuciar a nadie sin consultar primero a la administración y que la administración le diga, este señor tiene esta alternativa para la vivienda que desaloja, el juez no va a cumplir, porque el juez está sometido a la ley de enjuiciamiento civil que aplica y cumple los requisitos que se le exige. Por tanto, yo creo que hay que llegar a esos principios y a esas normas concretas, y es donde debe introducirse realmente la exigencia judicial de que se cumplan las normas. Y en la exigencia judicial, lo primero es que tiene que convertirse claramente el derecho a la vivienda en un derecho fundamental en la Constitución. Me parece más claro el agua, José María. Y empezamos a hablar del plan de la vivienda. Si es que aquí tropezamos. Gracias, Salvador, gracias. Con lo siguiente, que la teoría, luego oímos las declaraciones de los políticos y se deshacen en elogios en base a un proyecto de ley o a una ley que tiene unos principios que habla de esos derechos y de las 4 cosas que van a hacer que nada tienen que ver con lo que está diciendo Salvador, que está poniendo el dedo en la llaga, de que hay que legislar, pero legislar con eficacia y con rapidez y con agilidad. Poniendo en valor esos principios. Que no dejan de ser solo principios. Claro, ese derecho de cantidad de cientos de familias que están viviendo en una situación de precariedad, de hacinamiento, de una situación absolutamente insostenible e injusta. Y vemos que se les va la fuerza por la boca sin hacer realmente nada, ¿no? Es que en teoría, todo muy bonito, todo muy bien, España va muy bien y ya hemos salido de la crisis. Los datos que ha dicho Salvador al respecto de los porcentajes de la incidencia de la vivienda de esos países europeos, claro, Alemania, Francia y tal, respecto a España son vamos, abismales en cuanto a la diferencia. Es que se les debía de caer la cara de vergüenza a todos nuestros políticos viendo esos datos. Yo por eso cuando me hablan de que yo no sé que estamos avanzando, es que cada vez vamos peor, yo lo lamento. Yo sé que eso no solamente se dice en la cerca, pero es que es cierto. Y además, hombre, me alegra, no es que me alegre que des esos datos, Salvador, porque no es que me alegre que los des, pero por lo menos que vengan ratificados por estos organismos. Yo lo que diría es que el paradigma de la vivienda como derecho fundamental es que no lo será mientras que no sea directamente exigible ante los tribunales. Es decir, tenemos en cuenta que el artículo 47 está en la misma sección, en el mismo capítulo, que el 35, que es el derecho al trabajo. Todos los ciudadanos sabemos perfectamente que el gobierno no está obligado a darnos trabajo, porque estamos en un sistema de economía de mercado. Lo único que puede hacer es facilitar, estimular el trabajo, sacar programas de trabajo, las comunidades autónomas para determinados momentos, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que tenemos 3,5 millones de parados y no puede llegar los 3,5 millones y decir, deme trabajo, que lo dice la Constitución. Y entre un 25 y un 30% de economía sumergida. Pues, efectivamente. Y entonces, pues la gente se amolda y dice, bueno, dice eso respecto al artículo 35, que todos tenemos el derecho al trabajo y no nos lo dan, pues que el 47 diga que todos tenemos derecho a la vivienda. Pero es que es distinto el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho prestacional, que realmente debía ser el capital público y la administración lo que construye esas viviendas para las clases que no pueden entrar en el mercado.
y si no, está incumpliendo ese derecho. Pero ese es cuando lo convirtiéramos en verdadero derecho subjetivo. Correcto. Es decir, no, oiga, usted es que no me saque legislación facilitadora. Es que usted tiene que sacar legislación facilitadora, tiene que sacar estímulos, tiene que establecer convenios público-privados, etcétera, etcétera. Pero para la clase que no tiene acceso por sus condiciones económicas, porque está en paro, porque hay niños, etcétera, etcétera, a todas esas familias, usted tiene que proporcionarles una vivienda. En alquiler que constituya una tercera o una cuarta parte de sus ingresos, y tiene que proporcionarles una vivienda. Y mientras que eso, no cambiemos ese paradigma, pues no tendremos un verdadero derecho fundamental a la vivienda. Pero de eso, es que yo tengo que insistir, pero de eso no se habla, Salvador. No se habla, o no se habla lo suficiente, siendo fundamental. Bueno, vamos al plan de la vivienda. Castilla-La Mancha va a destinar la mayor parte de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a subvencionar el alquiler y a fomentar la accesibilidad y mejora energética de las viviendas. Así las cosas, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha comunicado a Fomento que cofinanciará el 30% del Plan Estatal de Vivienda con fondos autonómicos. En total, las subvenciones ascenderán a 75,3 millones de euros, de las cuales el Ministerio de Fomento aprobará casi 58 millones, según los porcentajes de reparto aprobados en la Conferencia Sectorial de Vivienda y la Comunidad. 17,31 millones de euros. Se estima que se concederán más de 35.497 ayudas y la actividad necesaria para realizar los trabajos de rehabilitación y promoción de viviendas para alquiler generará una visión global de 81,28 millones de euros. Bueno, millones, esto es en miles de millones de euros. Bueno, dicho lo cual, porque hablen los expertos. La situación del Plan Estatal de la Vivienda y cómo nos afecta aquí en Castilla-La Mancha. Salvador. Sí, bueno, el Plan Estatal de la Vivienda, que ya he apuntado yo con malicia, que a lo mejor viene impulsado en una mínima parte por esa sanción o esa condena que hizo la ONU al gobierno español. No será ese el único motivo, pero puede haber sido un motivo. Intenta solventar el problema fijando unos objetivos que muy sintéticamente, en ese plan que se publicó, lo de decir, se publicó de 9 de marzo y se publicó el día 10 en el boletín y entró en vigor al día siguiente, lo que debe avisar es que ya está en vigor el Plan Estatal de la Vivienda. Sí. Pero ahora, para implementarlo, para que se cumpla, para aplicarlo, es necesario que se establezca convenio con las 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, porque realmente quien van a gestionar el plan, quien lo van a llevar a cabo, lo van a llevar a efecto, son las comunidades autónomas, cofinanciadas por el Estado. Una parte de financiación la pone el Estado, el Gobierno de la Nación, y otra parte la ponen las comunidades autónomas. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque ojalá me equivoque, pero yo creo que en menos de 2 o 3 meses para intentar poner en marcha esto son necesarios. ¿Cuáles son los objetivos que son de alabar? Ahora veremos si son suficientes o no y lo que pienso de eso, pero ¿cuáles son los objetivos que prevé el plan? En primer lugar, prioriza el alquiler de la vivienda. A mí me parece bien, o sea que aquel que no puede no tiene dinero para entrar en el mercado, realmente lo que no se puede plantear es adquisición de viviendas en propiedad. Debe estar en el mercado de alquiler, es decir, no se deben, en mi opinión, construir viviendas públicas en propiedad y entregar a las personas que acceden a ellas, sino en alquiler. Entre otras cosas porque si no, estamos ya rechazando a mucha gente que no va a poder adquirir en propiedad. Claro. Por tanto, la situación pública, y se prevé así en el plan, es fundamentalmente destinado al alquiler. Para destinarla al alquiler, lo que hay que establecer es unos parámetros de quién pueden de ser los beneficiarios de esos planes, de hecho por las comunidades autónomas, qué parque de viviendas nos vamos a encontrar para poder arrendar y quién lo gestiona. Esos 3 ejes. En primer lugar, ¿qué parque de viviendas se va a tener a disposición? Pues evidentemente el plan habla de convenios y pactos con las entidades de crédito.
no habla más. Habrá que ver la eficacia de esos pactos y esos convenios. Permitan o que haga que los bancos entreguen su patrimonio inmobiliario o parte de su patrimonio inmobiliario para someterlo a alquiler gestionado por las administraciones públicas. Miedo me da. Bueno, ese es el parque de viviendas, una parte o buena parte de lo que entreguen las entidades de crédito con las viviendas que tienen, es la primera. Es el primer bloque de ese parque, y el segundo bloque es estimular a los promotores, a los particulares, la construcción de viviendas con subvenciones para viviendas protegidas, siempre que se comprometan en su calificación, al otorgarle las subvenciones para su construcción, a tenerlas alquiladas un mínimo de 25 años, destinarlas a alquiler un mínimo de 25 años. Esos son los dos grandes núcleos de parque de viviendas. Y luego, ¿a qué familias puede ir destinada? A aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, Sí. que son 1.600, si no me confundo, lo tendré por aquí apuntado, serán 1.600 y pico euros. Sí. 1.613,52 euros. Que tengan unos ingresos inferiores a 1.613,52 euros. Puede incrementarse algo el IPREM, hasta 4 veces el IPREM, siempre que se trate de familias numerosas. Y luego, ¿quién va a gestionar estas solicitudes, estas peticiones de ayuda para que se entreguen estas viviendas, a ese parque del que hablaba antes, a estas personas que están en situación vulnerable? Pues las comunidades autónomas, los ayuntamientos, e incluso habla de otros entes colaboradores que podrán ser habilitados para ello por las comunidades autónomas, incluso llegando hasta el tercer sector, hasta las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, expertas en la materia, que puedan intervenir también. A mí me parece que esta es una buena, que está bien intencionada el plan. Ahora hay que articularlo, ahora hay que discutirlo con las comunidades autónomas. Pero de buenas intenciones están los cementerios llenos. Y quiero decir con esto que esta colaboración público-privada, entrega de las viviendas, etcétera, etcétera, para mí falta un elemento esencial, que es la decisión de las viviendas sociales, fundamentalmente el parque, sea un parque público. Claro. O sea, sea construido por las administraciones. Claro. Busque usted toda la colaboración público-privada que quiera, busque a los bancos, etcétera, etcétera. Pero realmente, si no hay una decidida partida presupuestaria fuerte en los presupuestos del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas para construir viviendas de promoción pública, nos encontraremos con ese problema. Nos seguiremos encontrando que hay una insuficiencia de viviendas. Sí. Y realmente tenemos la realidad, ya lo decía de Albacete. Desde la crisis, ni la comunidad autónoma, o los sucesivos gobiernos de la comunidad autónoma, ni los ayuntamientos importantes, los que tienen capital suficiente, han invertido en construcción de viviendas. En Albacete llevamos prácticamente 8 años sin poner la última piedra a un edificio de promoción pública. Y claro, ¿qué está produciendo eso? Pues lo que está produciendo, no quiero extender la anécdota, pero lo que está produciendo realmente es algo muy grave. Es que en determinados barrios de nuestra ciudad, pues haya en la vivienda, una vivienda de 80 metros, viviendo hasta 3 generaciones familiares, abuelos, hijos y nietos, por un lado, y por otro lado, y esto también lo sabemos, que en nuestra ciudad pues exista un importante número de viviendas ocupadas. Viviendas ocupadas irregularmente. Ocupadas irregularmente. Ocupadas irregularmente, los típicos ocupas. Claro, ante la carestía total de viviendas. Pero es que aún me atrevo a decir que hay un problema. Es que cuando hay tres familias viviendo en una misma vivienda, las ayudas sociales se les deniegan a las familias. Porque dicen, no, esta no es una unidad familiar independiente porque no tiene vivienda. Y por tanto se le deniega la ayuda. Y eso está ocurriendo con el ingreso mínimo de solidaridad en Castilla-La Mancha. Espero que con la modificación que se ha hecho de los presupuestos en el 2018 se solucione esto. Pero hoy por hoy, aún, cuando se vive en una vivienda 3 familias, la última familia, la más joven, con niños pequeños, resulta que se le deniega la ayuda porque no es unidad familiar independiente.
Entonces, si no hay viviendas, ¿qué hacemos? Que se dediquen a ocupar, es decir, que las ideas son buenas, pero fundamentalmente falta una decidida eficacia en la construcción de viviendas públicas por las administraciones. El Plan Estatal de Vivienda determina que se estima, dice el Ministerio, que se concederán más de 35.497 ayudas, eso es lo que determina el Ministerio de Fomento. Y simplemente por un poco complementar todos los datos que ha dicho Salvador al respecto de la facilidad para acudir a esas ayudas en alquiler. Igualmente el Ministerio determina que estas ayudas serán de hasta el 50% de la renta y para alquileres de hasta 600 euros mes, ¿verdad, Salvador? Sí. O en algunos supuestos, matiza el Ministerio, hasta 900 euros mes. Y no obstante dice que el límite de la ayuda es con carácter general del 40% de la renta. Y este porcentaje se eleva hasta el 50% para los menores de 35 años y los mayores de 65. Bueno, pues lo que tú decías, ya veremos qué ocurre con todo esto, porque visto así tal cual está muy bonito, pero luego ya veremos en qué ocurre. Yo ahora todo esto me parece muy bien intencionado, lo alabo y es necesario y algo paliará el problema. Pero yo creo que las administraciones competentes en ciudades como Albacete, que tenemos, que yo creo que es la ciudad de toda la región que tiene mayor problemática de vivienda social, tiene que hacer una inversión de construcción de viviendas públicas sociales, junto a todos estos ayudas. Yo pienso que de un punto de vista, yo lo ratifico, de mi condición profesional, no hablo desde el punto de vista de estar aquí moderando esta mesa, desde el punto de vista profesional económico, yo pienso que la vía para poder salir de una situación al respecto de laboral, económica y también del planteamiento de la vivienda que necesitan sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes, tiene que venir, como decía Salvador, desde el punto de vista de la inversión del dinero público en vivienda pública, porque eso es lo que va a garantizar que las viviendas estén protegidas desde siempre, que no tengamos ni no se levanten suspicacias al respecto de cómo se compran esas viviendas por parte de los activos y de los balances malos que puedan tener los bancos, que yo no me fío en absoluto. Lo digo, no me fío en absoluto. Hay antecedentes de sobra para no fiarse al respecto de este tipo de cosas. Y luego la generación de riqueza, de empleo, sobre todo de mano de obra, que se podía poner encima de la mesa para que las empresas pudieran contratar con la administración pública y generar trabajo y generar movimiento en las industrias, en las cementeras, en los yesos, en los ladrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar viviendas a los bancos, yo creo que por ahí es mi punto de vista del plano económico, empresarial. Yo no lo veo, sería solamente parchear. Me quedan aquí es mi punto de vista, tantísimos interrogantes que yo no sé, porque este programa ya habrá que terminarlo. Yo me atrevería a proponer, no lo sé si estarían dispuestos o no, yo invitaría a otro programa de los derechos del consumidor, porque este derecho es fundamentalísimo y se nos queda... La tesis doctoral que se acaba de soltar el amigo Salvador ha sido de ensueño. Yo invitaría al director general de urbanismo de Castilla-La Mancha, si él está dispuesto a venir y que nos explique qué intenciones tiene nuestro gobierno de poner en práctica todo lo que aquí ha quedado sobre la mesa. Y no sé si incluso algún diputado, es decir, a ver a qué dedican su tiempo, no el libre, sino el que tiene que tener ocupado. Bueno, pues dicho queda, lo que acaba de decir José María Roncero, teniendo en cuenta... Y bueno, yo creo que hay que empezar a comprometer a gente que tiene en sus manos, porque Salvador ha sido magistral en la teoría, en la interpretación de las leyes. En la teoría, no se puede hacer mejor, pero ahora necesitamos a alguien que tenga la capacidad legislativa de decir, ¿qué piensa usted hacer para responder pero en base a esa realidad? En base a la realidad, es decir, que se ha quedado encima de la mesa. Que no vengan a contarnos milongas políticas puras y duras, porque entonces no va a tener aquí cabida. Bueno, mejor imposible. Salvador, un verdadero placer. No. Sí. Y yo quería concluir, lo he comentado antes, fuera de cámara. Sí. Esta mañana me ha venido a ver una señora y quiero sacar su caso. Por favor. Anónimo, por supuesto. Una señora, una chica de 40 años,
con su pareja en paro, los dos, que tienen una vivienda en alquiler que están pagando con mucho esfuerzo, un alquiler privado, de 40 metros, una vivienda de 40 metros, y que tiene 4 hijos. Los 4 hijos, 3 son discapacitados. Uno de ellos, el tercero, tiene ataques epilépticos violentos. Y eso tiene que convivir con sus 2 hermanos también discapacitados en una habitación de 20 metros. Realmente una situación tan grave, esta mañana yo me ponía nervioso porque no hay solución por las administraciones. No es que las administraciones no quieran, sino que en el momento actual, aunque ese sería un supuesto de libro, de que hay que conceder una vivienda habitable de 80 metros para la salud física y mental de sus hijos, etcétera, etcétera, las administraciones no pueden, porque no hay viviendas. No hay viviendas. Yo la mandé, por supuesto, a las correspondientes administraciones competentes, pero ya le he dicho, es casi seguro que me va a decir usted que se la darían seguro, le darían una vivienda, porque usted es un caso prototípico de necesidad de vivienda para la salud familiar de usted. Pero realmente es que no hay viviendas porque no se han hecho y porque ya no tenemos. Es que ese tema hay que abordarlo. Pues Salvador Jiménez, profesor de Derecho Administrativo y jurista, y José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de España, Albacete UCE. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Salvador, por esta tesis doctoral que sin duda yo creo que va a estar grabada ahí por el tiempo de los tiempos para el que quiera escucharla, reflexionar y analizarla y verla cuantas veces quiera. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un gesto y un esfuerzo por su parte por haberse traído esa chuleta, como usted bien decía, que tampoco le hace mucha falta. Y yo solamente tengo que decir una cosa, que digo muchísimas veces, que mientras los políticos de turno y los partidos políticos de turno no miren por el pueblo, que es el que les vota, y por la salud y el bienestar de sus conciudadanos, que son los que permiten que estos señores y señoras estén en sus respectivas instituciones, pues evidentemente, como bien ha expuesto Salvador, España siempre estará a la cola, también en vivienda, del resto de Europa. En fin, lamentable, pero esto es así. Lo quiera ver como lo quiera ver cualquier dirigente político que intente llevarse la situación a su partido político, a sus objetivos personales. Un verdadero placer en este programa de Defiende tus Derechos del día 4 de abril de 2018, donde hemos intentado plasmar una situación real, que no política, de la situación de la vivienda social en España, en Castilla-La Mancha y también en Albacete. Muchísimas gracias, que sean felices.